Dios los bendiga a todos. Bueno, miren, pongan atención. Todos los anuncios de la iglesia ya están en la página de colaboradores. Ahí ya están ahí. Solamente nos faltó anunciar de que este viernes toca el ministerio del hospital en Valle de Santiago. Ese sí no lo anotamos, pero ya saben que es este viernes. Este viernes toca, Armandito. Ya en la semana, Armandito, pues, o ahorita al final del servicio, que coordine con quienes vayan a ayudar para ir este viernes a las 6 de la tarde, Ministerio del Hospital en Valle de Santiago. Y también acuérdense de que todavía estamos recaudando para el viaje de Tezontle. Hay 800 pesos para el camión de Tezontle y cuesta 2,600 el grande, 1,800 el chico. Así es de que ahí se los dejo de tarea. Y oremos por la palabra de hoy, que hoy está hermosa. Es de los mensajes que más he disfrutado cuando el Señor habla, porque hoy nos va a hablar específicamente a cada uno de nosotros, empezando con su servidor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por esa fragancia de alabanza, de adoración, que sabemos que subió hasta el trono de tu gloria, Señor. Hoy abre nuestro entendimiento para entender tu palabra, para guardar tus mandamientos y sobre todo que los pongamos por obra, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Ponga mucha atención en esta introducción del estudio de hoy. Y espero que cuando lo vuelvan a escuchar, anoten estas referencias históricas que nos van a ayudar a muchos. Y escuche muy bien esto. Al emperador Constantino, en el año 300 y algo de la época cristiana, a él no le gustó cómo vivían los primeros cristianos y fundó lo que hoy se conoce hasta la fecha como la Iglesia Católica. Hizo un sincretismo entre la adoración a los ídolos y la fe cristiana y nació la Iglesia Católica. A Lutero no le gustó la Iglesia Católica y fundó la Iglesia Luterana. A Calvino no le gustó la Iglesia Luterana y fundó la Iglesia Reformada o Calvinista. A Enrique VIII no le gustó que la Iglesia Católica le negara su matrimonio porque vivía en adulterio y fundó la Iglesia Anglicana. A John Smith no le gustó la Iglesia Anglicana y fundó la Iglesia Bautista. A William Miller no le gustó la Iglesia Bautista y fundó la Iglesia Adventista. A Ellen White no le gustó la Iglesia Adventista y fundó la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Le agregó algo. A Charles Russell no le gustó la Iglesia Adventista y fundó a los Testigos de Jehová. A Joseph Smith, no confunda con John Smith, el que acabamos de mencionar, no le gustó los Testigos de Jehová ni los Adventistas y fundó la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, mejor conocida como la Iglesia de los Mormones. A John Wesley no le gustó ninguna de las iglesias fundadas y fundó la Iglesia Metodista. A algunos metodistas no les gustó su iglesia y fundaron la Iglesia Pentecostal. Y por último, a muchos no les gustó la Iglesia Pentecostal y fundaron miles de iglesias, como Pare de Sufrir, Asambleas de Dios, La Luz del Mundo, y un largo etcétera que sigue hasta hoy. Hoy en día, hasta la fecha, sigue ese mal. Si a alguien no le gusta su iglesia, se va de la iglesia y funda su propia iglesia. Sigue ese mal hasta la fecha. Ahora, la pregunta es esta, después de haber entendido como contexto todo esto que les acabo de decir, ¿cuál creen ustedes? Escuche bien la pregunta, lo diré lento. ¿Cuál creen ustedes que sea la causa de todas estas divisiones? ¿Cuál creen ustedes que sea la causa? Puede haber muchas causas, muchas podemos decir, pero la podemos resumir en una sola causa. ¿Saben cuál es? Rebeldía
por no tener el carácter formado de Cristo en ellos. El carácter no formado de Cristo en cada uno de nosotros produce la rebeldía. Todos los conflictos que suceden en nuestro alrededor es por la falta de carácter. Escuche bien, el mensaje está hermoso y que nos va a liberar. Me gustó ahorita cómo Isabel estaba orando. Yo jamás le digo a Isabel de lo que Dios me pone en el corazón de predicar. Jamás le digo, mira, voy a predicar de esto para que cantes de esto. Jamás. Es más, ella ni se da cuenta hasta ya a la hora de la predicación de lo que Dios me puso en el corazón de hablar. Y me gustó lo que ella estaba diciendo, enfatizando acerca del perdón. Ponga mucha atención. Hoy el mensaje está liberador. Me gusta mucho lo que dice nuestro pastor José Inés, el de allá de Santa Rosa de Lima. Él es mi pastor, o nuestro pastor, es el que nos da la cobertura. Y él dice, el verdadero cristiano está en Cristo, vive en Cristo, predica a Cristo, aborrece el pecado, es guiado por el Espíritu Santo, ama a Dios Padre, obedece la palabra, o sea, a Jesús, y no defiende religiones, conoce a Dios y a Cristo, vive en el Espíritu y ama las Escrituras y guarda sus mandamientos. El denominador común de todos los problemas tiene su causa principal, y es la falta de carácter en cada uno de nosotros. Por ejemplo, no nos gusta obedecer, nos gusta mandar, ¿cierto o no? ¿Solo Lula? Nos gusta obedecer, no nos gusta, perdón, obedecer, nos gusta mandar. No nos gusta ser humildes, nos gusta humillar, es diferente. No nos gusta servir, nos gusta que nos sirvan. No nos gusta dar, nos gusta que nos den. No nos gusta amar, nos gusta que nos amen. No nos gusta tener la razón, nos gusta tener la razón, pero no nos gusta que nos corrijan, porque siempre creemos que tenemos la razón. Nos gusta disciplinar. Los que somos padres sabemos a lo que me refiero. Nos gusta disciplinar, pero no que nos disciplinen. ¿Sí están entendiendo? Ponga mucha atención en el mensaje. Por 2 semanas hemos visto Protegiendo a la novia del fuego extraño. Pueden encontrar los devocionales ahí en la página de YouTube para que entiendan el contexto, aunque no hace falta para entender el mensaje de hoy, solamente pues para enriquecer más el mensaje de hoy, pues vuélvanlos a escuchar. Protegiendo a la novia del fuego extraño, parte 1 y parte 2. Y la semana pasada hablamos de un fuego extraño del teísmo abierto, la hipergracia, el universalismo. No voy a repetir qué es, escúchelo. Pero hay un último y tal vez el más peligroso de los fuegos extraños hoy en día, que destruye tanto a continuistas, los que creemos en el poder del Espíritu Santo, como a cesacionistas, los que ya no creen en el poder del Espíritu Santo. Y ese fuego extraño fue el que destruyó a Nadab y a Abiú, los hijos de Aarón. Ya lo estudiamos en el primer estudio, a Judas Iscariote, pero sigue destruyendo en la iglesia hoy en día, y es la falta de carácter, o decirlo de otra manera, el carácter ponerlo por encima, el carácter ponerlo por debajo o por encima de los dones. ¿Qué quiere decir esto? El fuego extraño más peligroso en nuestros días en la iglesia es la falta de carácter de los miembros de la iglesia, de cada uno de nosotros, empezando con los pastores, porque se creen o nos creemos, vamos a entrar en la colada, como decía mi pastor allá en Oxnard, nos creemos muchas veces que tenemos la verdad absoluta y no aceptamos correcciones de nada. Ahora, ¿por qué muchas veces ponemos los dones por encima del carácter? O sea, si yo predico bien, no le tomo en cuenta mi carácter. Si soy gritón en la casa, con tal de que predique bien, lo paso por alto.
¿Qué quiere decir cuando tenemos la idea de que los dones son más importantes que el carácter? En primera, pues vamos a definir qué es el carácter. ¿Alguien sabe qué es el carácter? ¿Qué es el carácter? No es el temperamento, eso ya lo hemos estudiado. Temperamento hay 4 solamente: colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Y todos tenemos 1 o 2 de esos temperamentos. Así nacimos y así te vas a morir, con ese temperamento. El carácter es diferente. El carácter es formado. No naces con carácter. El carácter se tiene que formar. ¿Sí me están entendiendo? Dígame amén. El temperamento no se forma, ya naces con él. Pero el carácter tiene que ser formado. Ahora, ¿qué es el carácter? Una definición simple de lo que es el carácter es mi manera de reaccionar ante cualquier situación. Cuando tú ves a una persona y enfrenta cualquier situación, mínima, grande, pequeña, mediana, cualquier sea, su manera de reaccionar, ese es su verdadero carácter. Ahí te das cuenta qué carácter tiene. Cuando tú ves a una persona, vuelvo a repetir, de cómo reaccionas en su manera de reaccionar ante cualquier situación, se está revelando su verdadero carácter. Ahora, ¿recuerdan la última escritura que vimos el domingo pasado? Tal vez la recuerden, tal vez no, pero ¿cuál es el propósito del Padre para cada uno de nosotros? ¿Cuál es el propósito? La Biblia lo dice, Romanos 8:29, nunca se les olvide esa escritura. Que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Y muy atentos. ¿Qué creen ustedes que le importa más a Dios? Escuchen esta pregunta. ¿Qué creen ustedes que le importa más a Dios? ¿Tus dones? ¿Tus habilidades? ¿O tu carácter? ¿Qué le importa más a Dios? ¿Tus dones, tus habilidades o tu carácter? Lo sabemos, pero no le ponemos tanta atención. ¿Qué es lo que nos acompañará por la eternidad? ¿Los dones o el carácter? ¿Qué es lo que te va a acompañar por la eternidad? No piensen que el día que te mueras, tu carácter va a ser formado automáticamente. El carácter tiene que ser formado mientras vives. Ay, eso hasta es para temblar, ¿eh? ¿Saben? A mí el lugar que más me gusta para compartir la palabra es en los funerales. El viernes fuimos a un funeral allá a Cárdenas. La gente estaba súper atenta, ni parpadeaban. Y les hablamos lo que dice la Biblia. No hay una sola muerte, hay 3 tipos de muerte. La muerte física, la inevitable, esa no la puedes evitar. Pero hay otras 2 que sí puedes evitar. La muerte espiritual y la muerte eterna. Esas sí las puedes evitar. Y si no las evitas mientras estás en vida, tu destino es el infierno. Se oye fuerte, pero esa es la verdad. Lo que nos acompañará por la eternidad es nuestro carácter. No es tu poder, tu conocimiento espiritual, sino tu carácter. Ahora, esta escritura es para temblar. Cuando Jesucristo dijo en Mateo 7:20 al 23, que en aquellos días cuando estemos frente a Él, parafraseando lo que dice en Mateo 7:20 al 23, dice, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y Él nunca les dice que lo hicieron mal. Lo que Él dice, por sus frutos se conocerán. Lo que está diciendo no es el poder o la habilidad con lo que lo hacías o en el nombre en el que lo hacías, es tu carácter, el fruto, el fruto. Pero ¿a qué fruto se refiere cuando dice por sus frutos los conocerán? No se refiere a la cantidad de almas que le hayas predicado, a la cantidad de gente que hayas ayudado, sino al fruto del Espíritu que reflejaste durante tu vida. Como dice
Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del amor, del gozo, de la paz, la paciencia, la fe, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Eso te caracterizó como hijo de Dios mientras vivías. No es el poder el que te va a salvar. Y esto es para entendidos. Escuche bien, no existe ningún versículo en la Biblia que diga que Dios va a determinar nuestra entrada al cielo según o de acuerdo a la cantidad de personas que le hayamos predicado. Esto es un error bíblico muy común entre los predicadores, entre los pastores, que piensan que entre más almas les prediquen, entre más almas ganen para el Señor, que ganan más indulgencias para irse con el Señor. Esa es una mentira. ¿Quién me entendió? ¿Sí entendieron? No son tus buenas obras las que te salvan. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Ahora, entonces no debemos predicar. Claro que sí, porque es un mandamiento, es una orden, es un mandato, es la gran comisión que el Señor nos dejó en Mateo 18, 18 al 20 y en Marcos 16, del 16 al 20. Ahora, no se distraigan aquí, por favor, no se distraigan. De todas las enseñanzas, de todas las doctrinas de demonios de hoy en día, esta es el arma de destrucción masiva en la iglesia. Uy, ¿sí escucharon? De todas las enseñanzas, de todas las doctrinas de demonios de hoy en día, esta es el arma de destrucción masiva en la iglesia. Por eso el título, no lo olviden, el de hoy, el fuego extraño más peligroso. Y les hago una pregunta, ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué creen ustedes que el Espíritu Santo es representado en la palabra como una paloma? ¿Se habían pensado eso? ¿Por qué creen ustedes que el Espíritu Santo es representado en la Biblia como una paloma? Sensible, ¿sí? El arma más peligrosa en la iglesia es la falta de carácter. Porque hay un autoengaño de que porque Dios me usa, porque canto, porque predico, porque enseño, porque sirvo, porque ayudo, porque hago esto, porque hago aquello, creemos que estamos en la voluntad de Dios. No. Incluso se enseña que tener los dones del Espíritu Santo, ya sea de sanidad, de profecía, de lenguas, de palabra de conocimiento, debe ser prioritario. Primero, antes que el carácter personal de cada uno de nosotros. Por eso no es de extrañarse tantos escándalos entre las iglesias de cualquier denominación, pastores, sacerdotes violadores, pastores violadores, adúlteros, en todas las denominaciones, en todas las religiones. No se espanten. Tantos escándalos entre carismáticos pentecostales, como en continuistas, como en conservadores, reformados, bautistas, cesacionistas, católicos, testigos de Jehová, y mencione la denominación que quiera. Nadie se escapa. ¿Pero por qué nadie se escapa? Carácter. Carácter. Tan solo vean en las redes sociales cómo se atacan uno al otro entre cristianos. Y tristemente, mientras siga esa enseñanza diabólica que los dones están por encima del carácter, pues van a surgir más escándalos y van a seguir surgiendo. Si tú y yo no dejamos que el Señor nos forme el carácter, vamos a seguir igual. Conocen cristianos de 10, 15, 20 años de cristianos y siguen igual. Gritan igual. Gritan igual, a la esposa le gritan igual, o la esposa sigue sin respetar al marido igual, los hijos siguen rebeldes igual, sin respetar también a los padres igual. Ya les gritan a los padres que parece que se invirtió el papel, ahora los hijos se sienten los padres. Ahora escuche esto, lo diré muy lento. ¿Por qué esta enseñanza es tan atractiva de que busques los dones antes que el carácter? ¿Por qué es tan atractiva? Porque la gente está fascinada por ver
el poder sobrenatural. A ellos no les interesa ni saben discernir si es un poder sobrenatural de Dios o del diablo. Lo que les interesa es ver poder, soluciones rápidas. Que Dios les solucione el problema y ya. De escuchar que les digan una palabra de ánimo, de conocimiento, que oren por sanidad, que oír la palabra de Dios, que los confronte con su pecado. Eso no nos gusta. Pero sí nos gusta que nos prometan que Dios nos va a dar poder y autoridad para echar fuera demonios. Por eso la mayoría de las predicaciones, vuelvo a repetir, se enfocan en reglas y reglas y reglas. Si no hagas esto, no te vistas así, no te pintes, no te maquilles, usa la falda larga, usa esto, no hagas aquí, no hagas acá, no hagas esto. Y si se tratara de reglas, que las reglas son las que definen la espiritualidad, pues los más espirituales serían los presos, porque ahí viven a base de reglas. ¿O no es verdad? ¿Es verdad o no? Pongan mucha atención. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto ministros, hombres, mujeres con dones, con conocimiento, con profecía, con dones de milagros, pero con un pésimo carácter? La hermana Belén no me va a dejar mentir. En Estados Unidos abunda eso. Las iglesias, mega iglesias con miles de miembros, cientos de miembros, iglesias grandes, donde no importa el carácter. Lo que importa es el ministro, que terminan idolatrando al ministro, al pastor, al apóstol, al evangelista, como si fuera Dios, aunque su carácter sea pésimo. La idea de que los dones son más importantes que la vida personal ha superado la necesidad de la piedad y de la misericordia. Por eso ves las iglesias todas metidas, encerradas en cuatro paredes, haciendo eventos de mujeres, de damas, de niños, de esto, escuelita de verano, nosotros también hacíamos, pero nos dimos cuenta un día Carlos me dijo algo que me ubicó, y lo digo públicamente, hace años, cuando hacíamos las escuelitas de verano, infallables, y le regalábamos hasta útiles a los niños. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Hacíamos tantos eventos, nos saturábamos de eventos, por ayudar a la comunidad. Pero un día Carlos me ubicó con algo que me dijo: ¿has visto fruto en algo de esto? Y me quedé pensando, dije, pues es verdad, porque cuando haces evento y cuando le das a la gente, pues vuelves a ver a esa gente, vuelves a dar, vuelves a ver a esa gente, porque solamente buscamos al Señor cuando tenemos necesidad, pero no en realidad porque tengamos el hambre de conocerlo. Jesucristo dijo en Juan 17:3 que la verdadera vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo. Esa es la verdadera vida eterna. Pero hoy en día le pasamos a esos predicadores que les toleramos todo. Por eso los congresos que tú ves y que se invita, congreso de empoderamiento, ven para que Dios te empodere, pues todos corren ahí, todos quieren poder, ¿sí? Encerrados, recibiendo poder. Los congresos, la mayoría tiene títulos llamativos así, donde supuestamente Dios te promete empoderamiento. No vas a salir igual. Mujer de Dios, las Déboras de Dios. ¿Cuáles Déboras? Si gritan más que un vendedor de pan en la casa. Las Déboras de Cristo, los guerreros del Señor, y los guerreros que se levantan a mediodía. Y mientras estamos encerrados, recibiendo poder con concilios, con convenciones, con congresos interminables de preparación y preparación y preparación, mientras tanto la gente afuera muriéndose por falta de la palabra y de otras cosas también, y yéndose al infierno sin Cristo. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos igual de indiferentes? Uno de los engaños más peligrosos, tanto en hombres y mujeres usados por Dios, pero con pésimo carácter, lo diré otra vez. Uno de los engaños más peligrosos, tanto en hombres y mujeres usados por Dios,
pero con pésimo carácter, es tener la idea, pensar que porque Dios los usa, está de acuerdo en su manera de vivir, de actuar y de reaccionar. O sea que está de acuerdo con el carácter pésimo que tienen. ¿Sí me di a entender? ¿Sí me di a entender? Nomás acá no. ¿Sí me di a entender? Diga fuerte. Les voy a estar preguntando. Yo voy a ir lento. ¿Sí entendieron eso? Ese es uno de los mayores engaños. Porque ves a un pastor, a una pastora, porque Dios lo usa, a un ministro, a un evangelista, a alguien que se dice ser cristiano, tú crees que Dios está aprobando su conducta. Error. Jesucristo lo dijo claro en Mateo 7, 20 al 23. Pero ese es uno de los mayores engaños. Pensar que el Señor está de acuerdo con nuestro pésimo carácter que tenemos. Cuando alguien le pregunte, ¿cómo puedes resumir tú el orden en el matrimonio? Nunca olvides esta escritura. Efesios 5:33. Ahí se resume un solo versículo. Oye, pero es que mi esposo es esto, nunca es detallista, nunca me da una flor, nunca me dice palabras de ánimo. ¿Y tú qué haces? No, pues yo le reclamo mal. O al revés. No, es que mi esposa me grita, no me respeta, ni delante de mis suegros me falta el respeto y me dice esto, y ¿tú qué haces? No, pues llegando a la casa me la pongo pareja. ¿Sí? Error. Efesios 5:33 dice que los maridos amen a las esposas. Ese es tu deber, independientemente de cómo se porte. Tu deber, mi deber como esposo es amarla, independientemente de cómo sea. Si es gritona, se va a encargar Dios de ella. ¿Cuál es el deber de la esposa? Respetar, honrar al marido en lo que diga. Que se va a equivocar si no le digo, déjalo que se equivoque. ¿Quién es la cabeza? ¿La mujer o el hombre? ¿Quién es la cabeza? El hombre. Ay, mujeres, se les atoró un hueso. ¿Quién es la cabeza? El hombre. Se va a equivocar. Se va a equivocar. ¿Sí me entienden? Pero cuando queremos invertir los roles, los papeles, tu carácter no es formado. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Les voy a estar preguntando, les dije. Ahora, ¿saben ustedes por qué Dios usa a la gente, al hombre, a la mujer, a pesar de su carácter? ¿Por qué creen ustedes que Dios usa a hombres y mujeres a pesar de que tú dices, híjole, es que yo no sé, enseña bien bonito en la iglesia, pero en la casa, hombre, un león, una leona, pero en la casa, en la iglesia enseña re bonito? Para que me entiendan la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que Dios los usa, las usa, a pesar de su carácter? ¿Por qué creen? La palabra lo dice. Todas las preguntas, perdón, todas las respuestas de cualquier pregunta están en la Biblia. ¿Saben por qué? Porque dice Romanos 11:29 que los dones son irrevocables. Los dones son irrevocables. No los quita. El Señor, si te da un don, no te lo va a quitar. No es como nosotros que le damos algo a la esposa, viene un pleito, dame lo que te di, dame lo que te di. O al revés. La esposa le regala algo al marido, el día que fue su cumpleaños, le hizo 20 chiles rellenos, se enoja y ya no te vuelvo a hacer chiles en todo el año. Para que me entiendan, ¿sí? Los dones son irrevocables, el Señor no los quita. Por eso, Romanos 11:29 lo dice claramente. Por eso el don de una persona continúa hasta su muerte, a pesar de su mal carácter. Nunca olviden esto, miren, para darles ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Sansón tenía dones. Dice que venía el Espíritu Santo sobre él y cobraba una fuerza sobrenatural, tanto que en un día agarró una quijada de burro y mató a 1000. En otra ocasión agarró las puertas de la ciudad, las desencajó y se las llevó cargadas. O sea, tenía dones.
a pesar de su mal carácter. Venía el Espíritu Santo sobre él, a pesar de su inmoralidad, porque era mujeriego, parrandero y jugador, como Gabino Barrera, ¿sí? Pero ¿cómo terminó? Suicidándose. Lean su historia en Jueces 16. Otro ejemplo, el rey Saúl profetizó cuando, fíjense esto, profetizó de parte de Dios cuando iba camino a matar a David. Y ahí vino el Espíritu Santo y lo tomó y profetizó. Eso está en 1 de Samuel 19, 21 al 24. Judas predicó, sanó enfermos, echó fuera demonios en Mateo 10 y Lucas 9. ¿Y cómo terminó? Al igual que Sansón, al igual que Saúl, suicidándose. Ahora, estos son algunos ejemplos de que los dones jamás serán una garantía de aprobación del carácter delante de Dios. Pero ¿qué sucede hoy en día? Algunas personas muy sinceras, pero un tanto ingenuas, suponen, creen que si una persona puede ser usada por Dios para predicar, para hacer milagros, para echar fuera demonios, es porque Dios está aprobando su conducta. Error. Dios puede usar hasta una burra. Y la usó en el libro de Números para hablarle a un profeta. Imagínense, un animal hablándole a una persona. Una burra, la hizo hablar. La hizo hablar. Y los científicos dicen que es imposible que una burra hable porque no tiene cuerdas vocales como nosotros. O sea, ellas rebuznan igual, en un mismo tono. Si nosotros habláramos en un mismo tono y no tuviéramos cuerdas vocales, hablaríamos como robot. Hola Johnny, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? En un solo tono, como los robots. Pero tenemos cuerdas vocales donde hablamos y así. Pues el Señor, Él hace hablar hasta burras. Ahora, eso es lo que sucede hoy en día. Que vemos predicadores, predicadoras, pero con falta de carácter para predicar. Hacen milagros, echan fuera demonios y creen que Dios está aprobando su conducta. No, lo que Dios está haciendo es dándole validez a su nombre, a su poder, a su palabra, no a tu carácter, no a mi carácter. ¿Cuántos me están entendiendo? Díganme amén. Voy bien fuerte, ¿eh? Bueno, voy a fijar quién no responde y le vuelvo a preguntar. ¿Sí? Esa es la doctrina más diabólica que encontramos hoy. Por ejemplo, yo estoy seguro que si le preguntara ahorita a la hermana Belén, ¿por qué digo a la hermana Belén? Porque ella está ahorita de vacaciones, vive en California, y en California se dan escándalos como si fueran hierbas en tiempo de lluvias. ¿Cierto o no, hermana Belén? Que han dañado a tanta gente que la gente ya no quiere ir a la iglesia por lo que los pastores han hecho. Porque la gente los entronizaba, los endiosaba, los ponía en un nivel de Dios. Y el día que salió a relucir su verdadero carácter, decepcionaron a tanta gente. Hay mucha gente dolida que ha seguido solamente a los hombres y mujeres por sus dones, por sus habilidades, pero no por su carácter. Los dones, le vuelvo a repetir, son irrevocables. No te dejes ir por la finta. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, y lo digo abiertamente. Es increíble que una iglesia, el templo más hermoso que está en Callejones y Granados, esté vacío. Esté vacío. ¿Cómo es posible que prediques a un Dios de amor, pero tú no muestres el amor? ¿Cómo es posible que tú no quieras ceder tu posición, dejarle lugar al Espíritu para que Él dirija la iglesia porque tú te sientes el dueño de la iglesia o la dueña de la iglesia? ¿De qué Dios estás hablando entonces? Y así como ese caso, lo pongo porque ustedes lo conocen, pero así como ese hay miles.
La gente termina creyéndose dueña de los edificios, de los templos, del ministerio, de la iglesia y de las ovejas. Las quieren tener marcadas. Cuidado con que vayas allá. No quiero que vayan allá. Y no quiero. Reglas, reglas, reglas. Así no va a cambiar la gente. La gente tiene que ser transformada por el Espíritu Santo. Pero como vemos que Dios los usa, nos vamos con la finta. Los dones son irrevocables. El Señor puede hacer hablar hasta burras para hablarles a los hombres. Y sigue usando burras. No me refiero a las mujeres, No vayan a pensar a burras, animales, para hablarle a los hombres, para profetizar. El profetizar, el hablar en lenguas, el echar fuera demonios, eso no demuestra tu carácter, sino el poder y los dones de Dios. Y tal vez se pregunte, ¿pero por qué muchos defienden más los dones que el carácter? ¿Es duro? Pero es porque son bíblicamente y teológicamente ignorantes. Jesús lo dijo mejor. A ver, Carlos, ahora sí. Lucas 10:20, por favor. Lucas 10:20. Johnny Cash, busca por favor 2 de Timoteo 4, 3 al 4. Esas dos por lo pronto. ¿Qué dice Lucas 10:20? Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de vuestros nombres, que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Sí se entendió o no se entendió? No te regocijes porque Dios te usa, porque echaste fuera demonios, porque predicaste. No, no, no. Eso lo dice cuando acababan de regresar. Señor, fíjate que fuimos a tal lugar. Los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Hicimos y esto. Y dice el Señor, a ver. Para mí eso no es garantía. No se regocijen de eso. Regocíjense de que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Y aquí viene la esencia del mensaje. Ay, Señor, cuando usted y yo estamos cimentados en la palabra de Dios y somos disciplinados para tener un tiempo regular a solas con Dios, vamos a estar protegidos. Pero cuando no estás cimentado, cuando no tienes un tiempo de devoción, cuando no escudriñas la palabra, cuando no te alimentas de la palabra, eres vulnerable a todo tipo de fuego extraño. ¿Quién me entendió? Lo voy a decir otra vez, no entendieron. Cuando tú tienes tu tiempo de devocional, cuando escuchas la palabra, cuando tienes un tiempo a solas con Dios, te proteges. Pero cuando no tienes esos tiempos a solas con Dios, eres vulnerable a todo ataque de fuego extraño. ¿Ahora sí me entendieron? Ok. Ahora escuche esto. En estos tiempos está sucediendo lo que Pablo dijo. ¿Qué dijo, Johnny? 2 de Timoteo 4, 3 al 4. Escuche y dígame usted si lo que dijo Pablo hace 2000 años no está sucediendo hoy en día. ¿Qué dijo, Johnny? Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Les pregunto, ¿no es cierto que vemos eso? Eso es lo que ves en las redes sociales. Ahora anoten esto en su corazón. El carácter debería siempre gobernar la vida y el ministerio de una persona. No solo el ministerio, la vida, tu familia. Es mucho mejor tener un carácter transparente y que no tengas dones. Un ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista no hizo ningún milagro, ninguno. Él solamente le preparó el camino a Jesús y bautizaba a la gente. No hizo ningún milagro, jamás. Pero sin embargo, es el único hombre en toda la Biblia del cual dijo Jesús, no hay otro más grande que Juan. ¿Pero cómo? Si nunca hizo milagros. Carácter.
A ver, dígalo. Carácter. Es mucho mejor tener un carácter transparente y no tener dones. ¿Qué hacía Juan el Bautista cuando venían los soldados? No sobornen. ¿Qué hacemos, Juan, para obtener la vida eterna? El que tenga 2 capas, dele al que necesita. El que tenga que comer, dele al que no tiene. Estilo de vida. Carácter transparente. Es preferible, vuelvo a repetirle, tener un carácter transparente que tener poder para echar fuera demonios, que tener poder para orar y que descienda fuego del cielo y llevar una vida inmoral. Cada fuego extraño que estudiamos la semana pasada, vuélvalo a escuchar, del teísmo abierto, de la hipergracia, el universalismo, y el que estamos viendo hoy, el carácter, merecen mucho más estudio. Hoy solamente vamos a destapar el botecito de gusanos para que el Señor siga trayendo libertad. Por eso les dije que hoy el mensaje es muy liberador. Si tú destapas tu bote de gusanos, todos tenemos un bote de pudredumbre dentro de nosotros. Hoy es tu oportunidad para que lo destapes, que dejes que el Espíritu te lo destape y que salgan todas esas cosas. Y se van a sorprender ahorita. Pongan mucha atención. Debemos estar alerta a todas estas herejías que acaba de mencionar Johnny. Muchos quieren poder y conocimiento por encima del carácter. Y anoten esto. La tentación intelectual, o sea, la tentación del conocimiento, es como la tentación sexual. Otra vez. La tentación de tener o querer tener un conocimiento es como la tentación sexual. Y antes de seguir, les hago esta pregunta. ¿Conocen gente que presume que sabe tanto de la Biblia? Te habla del Apocalipsis, te habla de la bestia, las bestias, los cuernos de la luna, no, los cuernos de la bestia, ¿sí? Y te habla de tanto, según presumen de tanto conocimiento, pero no se congregan en ningún lado. ¿Sí conoce gente así? Que sí hay. Ya se sienten que tienen la sabiduría del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque la tentación intelectual del conocimiento es como la tentación sexual. Escuche esto. Tú no sabes lo fuerte que será siempre que coquetees con una herejía, con una doctrina de demonios, sin que esté fundamentada en la palabra, con ese fuego extraño, solo porque se oye bonito y te promete éxito, prosperidad, sin confrontarte con tu pecado, para que te arrepientas, vas a tener a Satanás respirándote en el oído y hablándote para hacerte caer. ¿Cuántos me entendieron? Ay, ya, parece que ahí vamos bien. Y al final, ¿qué va a suceder? Te va a destruir. Te va a destruir. Dios juzgó el fuego extraño de Nadab y de Abiú, los hijos de Aarón, de Ananías y Zafira, al instante. Recuerden lo que sucedió en Hechos capítulo 5 del 1 al 11, cuando Ananías y Zafira, ese matrimonio cristiano de creyentes, se pusieron de acuerdo para robar de la ofrenda que habían prometido a Dios. El problema no fue la ofrenda que dieron, porque al final dieron ofrenda, pero no dieron lo que prometieron. Ese es el gran problema, el mentir. Y Pedro les dice, ¿por qué le mintieron a Dios? Porque le mintieron al Espíritu Santo. Y al instante cayeron muertos. Carácter. Tanto en Levítico 10, con los hijos de Nadab y Abiú, como en Hechos 5, el Señor inmediatamente tomó su autoridad. Pero yo sé que se preguntan, bueno, pero ¿por qué ahora lo permite? ¿Por qué hay tanta gente en la iglesia que miente, que promete y no cumple, que dice que va a hacer algo y no lo hace? ¿Y por qué el Señor no los fulmina con fuego y que caigan ahí muertos? Ponga atención, aquí viene la parte interesante.
¿Por qué creen ustedes? El carácter es tan importante para Dios que le hago estas preguntas. Lo que le dije al principio, ¿por qué creen ustedes que el Espíritu Santo es representado como paloma? Carácter. Lo que dijo Armando, la sensibilidad de una paloma. Con una paloma, si han ido al jardín de Salamanca, que está lleno de palomas, se te acercan las palomas, cualquier movimiento que hagas, se van, se asustan. Son hipersensibles. Subraya esa palabra, ahorita vamos a entender. Son hipersensibles. Tiene que ver con carácter. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Siendo un hombre que incluso con el poder de Dios abrió el mar. Mandó las 10 plagas por orden de Dios en Egipto. Un hombre usado por Dios, pero al final no entró a la tierra prometida, murió en el desierto. ¿Por qué? Carácter. ¿Por qué David no pudo construirle el templo a Dios? Porque Dios, el mismo Dios se lo prohibió. Carácter. Un día ese rey, conforme al corazón de Dios, se levantó tarde, andaba en la azotea del palacio, vio a Betsabé que se estaba bañando y la mandó traer. Era el rey, ¿quién se le podía negar? Yo he escuchado predicadores que dicen, es que esa, así dicen, gracias. Yo he escuchado a predicadores que predican acerca de esa situación de David cuando adulteró, incluso usan esa palabra, ellos lo dicen, yo voy a decir lo que ellos dicen. Escuché una vez a un pastor que dijo, es que esa lagartona de Betsabé, ¿para qué se estaba bañando a un lado del palacio? O sea, culpando a Betsabé del error de David. David era el rey. ¿Ustedes qué creen que le hubiera pasado a Betsabé si se niega a ir con el rey? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues la mata, así de simple. Las órdenes del rey son inapelables. ¿Pero por qué David no le pudo construir el templo a Dios? Carácter. Y esa está interesante. ¿Por qué Salomón, con toda la sabiduría, era el hombre más sabio después de Jesús? El segundo hombre después de Jesús en la tierra, que caminó en la tierra con la mayor sabiduría que jamás ha existido, ni existirá. Porque el Señor lo dijo claramente, nadie jamás tendrá la sabiduría que tú tienes, que tú vas a tener. Y no, hasta la fecha no. Pero ¿por qué ese hombre con tanta sabiduría terminó de mujeriego, de parrandero y de idólatra? Carácter. Acabó mal. ¿Alguien de ustedes ha leído el libro de Eclesiastés? Les voy a preguntar en lo que tomo agua. ¿Alguien ha leído el libro de Eclesiastés? El libro de Eclesiastés lo escribió Salomón. ¿Sabe lo que habla ese libro? Queja. El hombre más sabio del mundo terminó quejándose. Todo es vanidad, vanidad de vanidades. Todo lo que está debajo del sol, se lo estoy parafraseando lo que él escribió, todo es vanidad. Yo me complací con mujeres, con riquezas, con todo lo que quise lo tuve, pero me di cuenta que todo es vanidad. Nada me satisfizo. Todo es vanidad. Terminó, si ustedes leen el libro de Eclesiastés, dice, ¿cómo? El hombre más sabio que ha existido después de Jesús con tanta sabiduría, terminó así. Carácter. ¿Por qué Judas, que caminó con Jesús 3 años y medio, terminó, y que fue usado por Dios, porque Jesucristo le dio poder para echar fuera demonios, para predicar y todo eso, pero terminó ahorcándose, suicidándose? Si caminaba con Jesús, comía con Jesús, dormía con Jesús, bueno, no con él, sino dormían juntos con los otros discípulos, ¿sí? Que luego sacan fuera de contexto las cosas. Pero al final terminó suicidándose. ¿Por qué? Carácter. Falta de carácter. Falta de carácter. Ahora piensen en esto.
Piensen en esto. ¿Para qué crees tú que Jesús nos llama a cada uno de nosotros? Piensen bien la pregunta. Yo sé que algunos de ustedes la van a saber, van a recordar. ¿Por qué creen ustedes que Jesús nos llama? ¿Para qué nos llama? Y unos pueden decir para enviarnos a predicar, para adorarle, para servirle, para amarle. ¿Para qué nos llama? ¿Cuál es su principal llamamiento que nos hace a cada uno de nosotros? Nunca olviden esta escritura. A ver, ¿quién quiere buscar Marcos 3, 13 y 14? El que lo tenga lo lee. Marcos 3, 13 y 14. Jamás olviden esa escritura. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Marcos 3, 13 y 14. ¿Qué dice? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Dice esta escritura que Jesús subió al monte. En otro evangelio dice que duró toda la noche orando. Y en la mañana llamó a los que él quiso, vinieron a él, y dice que entre todos los discípulos que lo seguían, escogió a 12. Dijo, tú. Para, número 1, para que estuviesen con él. Número 1. Y luego, para enviarlos a predicar. ¿Qué es primero? El estar con él, para formarles el carácter, y luego enviarlos a predicar. Jesucristo le dio una respuesta poderosa al diablo cuando lo tentó en el desierto, en Mateo 4, del 1 al 11. Y en Mateo 4, 10 le dijo al diablo prácticamente el orden de aquí. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Primero adorar, primero estar con Él y después hacer lo demás. Nosotros invertimos el orden. Queremos hacer mucho para el Señor sin ser adoradores. Queremos ir a predicar sin estar con Él y terminamos frustrados y cansados. Porque no tenemos el hábito de estar con el Señor. Carácter. El Señor lo primero que quiere formarnos es Él. No podemos servir sin saber a quién servimos. Ahora, aquí viene la parte interesante. Escuche esto. ¿Por qué creen ustedes que Juan el Bautista fue el único que vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Jesús? Fue el único. En Juan 3:16 lo aclaran bien ahí. Solo él lo vio, Juan el Bautista. ¿Y por qué Jesús dijo que el más grande nacido de mujer fue Juan el Bautista si nunca hizo ningún milagro? Solamente predicó de Jesús. No tenía dones milagrosos, pero tenía... A ver, dígalo fuerte. ¿Tenía? Hoy en día lo que nos falta a nosotros es... El temperamento lo tenemos a flor de piel. Tú inmediatamente puedes identificar a un colérico y a un sanguíneo. Y también a un flemático, a un melancólico. Ves al colérico y nada, hasta el nombre lo dice. Se enojan como cerillos. Es un sanguíneo el que tiene iniciativa y ese necesita pararlo porque se quiere hacer. No, es que se desesperan. Por ejemplo, Johnny es un sanguíneo natural. Quiere hacer las cosas y se desespera si no le siguen el paso y así es Johnny. ¿Y esto está mal? No. Pero tiene que dejar que él de Cristo se ha formado en él. El Señor tenía de los 4 temperamentos. Tenía un Pedro que era colérico. Tenía un Mateo que era sanguíneo, era cobrador de impuestos. Tenía un Tomás que era melancólico. ¿Sí? Hasta que no vea sus heridas. Un flemático como Juan, que dice que se recostaba en Jesús. Tenía de los 4 temperamentos, pero les formó él. Y quien no quiso ser formado, ¿qué pasó? Que fue Judas, se ahorcó. Eso es para entendidos, ¿eh? Ahora, es tiempo de que protejamos a la novia.
del fuego extraño y dejemos que sea formado el carácter de Cristo en nosotros. Escuchen esta pregunta, ¿eh? ¿Por qué el Espíritu Santo es representado como paloma? ¿Por qué es representado así? Porque tiene que ver con carácter. Carácter. ¿Cuál es la única manera de que sea formado el carácter de Cristo en cada uno de nosotros? Escuche, esto está interesante. De aquí al final, no se pierda. Si no entendió todo lo que hablamos, como siempre les digo, ya cuando vamos llegando al final, con que se le quede grabado esto. Y lo van a tener que escuchar varias veces. Escuche la pregunta. ¿Cuál es la única manera de que sea formado el carácter de Cristo en cada uno de nosotros? Y le doy un contexto de lo que no es, de cómo no es formado el carácter de Cristo en nosotros. No es siguiendo reglas. No toques, no coman, no beban, no griten, no forniquen, no adulteres, etcétera, etcétera, etcétera. No es así. Porque le vuelvo a repetir, si no los de la prisión del Cerezo 1000, no hombre, sería un templo espiritual ahí. Porque siguen reglas, pero para poder predicar en el Cerezo 1000 tienes que pasar 10 filtros. 10 filtros de revisión. Y ya cuando entras ahí, a todo el que le preguntes que por qué está ahí, todos son blancas palomas. Nadie hizo nada. No es siguiendo reglas la manera en que va a ser formado el carácter de Cristo en nosotros. No es diciéndote, como les decía la semana pasada, la mayoría de las predicaciones hoy en día se trata de reglas. La gente sabe que está mal. La gente no necesita que le dé reglas. Lo que necesita es que le ayudes a salir de la esclavitud. La gente hoy en día ya no está esclava como en Egipto. En Egipto el pueblo estuvo cautivo más de 400 años. Esclavizado. Era esclavo. La gente hoy está como en Babilonia. Cautiva. Es diferente la esclavitud a la cautividad. Se los dejo de tarea. El carácter de Cristo en nosotros no va a ser formado a través de reglas. No es diciéndole a la gente, no toques, no comas, no bebas, no grites, no forniques, no adulteres, no robes, no mientas, no engañes. No. ¿Saben cómo es? La única manera en que el carácter de Cristo puede ser formado en nosotros, Jesús lo dijo. A ver, Carlos, pongo a Carlos porque lee fuerte. No vayan a pensar, ay, como me dijo un día un hermano, es que Carlos es su favorito. Le dije, no, yo no tengo favoritos, olvídate. Lo pongo porque él lee fuerte. ¿Tú puedes leer fuerte? No, pues es que así es mi tono de voz. Entonces, no digas que tengo favoritos. Por eso lo pongo. Ella trae el micrófono integrado. Sí, nada más por eso. ¿Qué dice Carlos? Lucas 9:23. Y su hijo también tiene el micrófono integrado. Johnny, Romanos 12:1. Esas dos escrituras te definen la única manera en que el carácter de Cristo puede ser formado en ti y en mí. No hay más. ¿Qué dice Carlos? Y lo dijo Jesús. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí lo entendieron? Lo que dice Jesús. Tomen su cruz cada día y síganme. ¿Para qué la cruz? Para morir al yo pienso, al yo siento, al yo quiero. Para eso. El día que tú aprendas a morir diariamente, ya no vas a alegar si te hicieron chiles rellenos o no. Y la otra, mire, Romanos 12:1. ¿Qué dice, Johnny? Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, tomas tu cruz diariamente, mueres al yo y te ofreces en sacrificio. Cuando se ofrecían sacrificios en el Antiguo Testamento, para que entienda esa escritura de Romanos 12:1,
Cuando se ofrecían sacrificios en el Antiguo Testamento, ¿el animal tenía que estar muerto o vivo? Muerto. ¿Cómo vas a ofrecer un animal vivo? Muerto. Tenía que estar muerto. Lo mismo tú, si te quieres ofrecer al Señor, tienes que estar muerto al yo pienso, al yo siento, al yo quiero, a tu voluntad. Mira esta escritura. Alguien busque Juan 1, 32 y 33. Aquí viene la parte, el corazón del mensaje. Aquí viene la parte interesante. El Espíritu Santo como paloma. Juan 1, 32 y 33. ¿Qué dice? El que lo encuentre. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Alguien dijo, un pastor dijo alguna vez: miré a Cristo y la paloma vino volando. Miré a la paloma y Cristo desapareció. ¿A qué se refería? ¿A qué se refería? Escuche bien esto. La paloma es un ave tímida, sensible, pero el Espíritu Santo, reflejado como paloma en los 4 evangelios, es mucho más sensible. Y es interesante que en cada evangelio lo detalla como paloma. Por ejemplo, como referencia, no lo vamos a leer: Mateo 3:16, Marcos 1:10, Lucas 3:22 y Juan 1:32, la que acaba de leer el hermano, se representa como paloma. Ahora, la paloma no es la única forma en que se representa el Espíritu Santo. La Biblia lo describe también simbolizado como fuego, como viento, como agua y como aceite. Pero aquí viene la pregunta, el tema que nos interesa: ¿por qué como paloma? Juan el Bautista sabía que Jesús era el Mesías porque le habían dicho que buscara la paloma que descendiera sobre él. Y no solo veía al Espíritu Santo descender como una paloma, sino una palabra que pasamos desapercibida en la escritura que leyó el hermano Carlos es que permaneció sobre él. De hecho, la palabra permanecer la menciona 2 veces en esa escritura que leyó el hermano. Y quizá todos los que estamos aquí sepamos lo que significa que el Espíritu Santo descienda sobre alguien. Pero el problema, escuche bien, el problema es que no se queda, no permanece. ¿Alguien me está entendiendo? Ese es el problema, porque aparentemente se va volando. Por eso Juan el Bautista enfatiza: y permaneció sobre Jesús. Muy atentos para que no se confundan. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros? Dice Filipenses 4:7 que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos estado atravesando problemas, situaciones difíciles, pero aún así sentimos una paz, una tranquilidad? ¿Sí les ha pasado o solo a mí? Que a pesar de lo que estés pasando, sientes una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es una señal que el Espíritu Santo está ahí. Un gozo que no importa lo que estés pasando, el reino de Dios se hace presente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Y mientras dura ese momento, tú te encuentras calmado, lleno de una paz santa, que puede estar lleno de problemas, pero tú sientes una paz. Y eso sucede porque mientras el Espíritu Santo ha descendido sobre ti, pues tú te encuentras así, en esa situación, diciendo:
ay, Señor, te amo, no cambiaría este momento por nada. Pero ¿qué sucede? Al poco rato, que esa sensación de su presencia parece no durar, porque hubo algo que ya te sacó de las casillas y ya gritaste y espantaste la paloma. Entiendan muy bien esto. No es que el Espíritu Santo nos abandone, porque Él permanece con nosotros. Es más, Jesús prometió que Él estaría con nosotros para siempre en Juan 14:16. Así que seamos claros en cuanto a esto. El Espíritu Santo nunca nos deja. Lo que sucede es que nosotros lo contristamos, lo apagamos. La ilustración de la paloma en la Biblia es una alegoría, una metáfora, un ejemplo, porque la paloma solo da la impresión de que se va, simplemente se va volando, parece elevarse, y es por tanto la presencia, la sensación de la presencia de Dios, la que parece irse de nosotros de pronto. De pronto ya no sientes la presencia de Dios y por más que tratas de leer la Biblia, sientes que algo te está estorbando, por más que tratas de hablarle bien a tu esposa, a tu esposo, sientes que algo te estorba y hay algo. ¿Por qué? Porque la paloma ya no está ahí. Pero dice la palabra que la paloma permaneció, se quedó con Jesús, nunca se fue volando. ¿Por qué? Porque Jesús nunca contristó ni apagó al Espíritu Santo. Cuando la paloma celestial descendió sobre Jesús, se sintió como en casa. Pero la pregunta para nosotros es, ¿cómo se siente con cada uno de nosotros? ¿Cómo se siente con cada uno de nosotros? La Biblia dice que el Espíritu Santo puede ser contristado en Efesios 4:30. Y cuando leemos este versículo vemos dos cosas. La buena noticia es que el Espíritu Santo nunca nos deja, que estamos sellados para el día de nuestra redención. Pero la mala noticia es que podemos contristarlo. Y cuando eso sucede, la unción disminuye. Es decir, el sentimiento de su presencia, de su paz, se va. Y ya no tienes paz. Ay, no, oren, ay. Y andas como, no hallas tu lugar. Ustedes saben o sabían que contristar al Espíritu Santo es lo más fácil de hacer en el mundo. Lo digo otra vez. Ustedes sabían que contristar, apagar al Espíritu Santo es lo más fácil de hacer en el mundo. O para decirlo de otra manera, lo más difícil en este mundo es no contristar al Espíritu Santo. Eso es lo más difícil. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes? Aquí viene la parte final. Porque el Espíritu Santo es muy sensible. Por eso el fuego extraño más peligroso es nuestro carácter no formado por Cristo. ¿Se pueden tener dones espirituales sin carácter formado? Sí. Por eso conoces tanta gente que es usada por Dios, pero con un pésimo carácter. Es más, hasta haciendo todo tipo de inmoralidades. Y ya vimos ejemplos. Podemos decir reverentemente que el Espíritu Santo, en forma de paloma, como la Biblia lo ejemplifica, es hipersensible. Cuando hablamos de una persona que es hipersensible, no es un halago. Escuchen esto. Y quizá alguien diga, bueno, pues el Espíritu Santo no debería ser así, no debería ser tan sensible. Pero solo recuerden esto, el Espíritu Santo es el único que usted y yo tenemos y el único que nos puede producir la santidad y formar nuestro carácter conforme a Cristo. El que entendió, entendió. Él no se va a adaptar a nosotros, nosotros debemos adaptarnos a Él. Por eso nunca olviden esto, lo más difícil del mundo es no contristar al Espíritu Santo. ¿Qué sucedería si todos los que estamos aquí, olvídese de los que no están, los que no vinieron, o la gente de fuera, qué sucedería si todos los que estamos hoy aquí
nuestra meta cada segundo, cada minuto, cada día, cada semana, cada mes, cada año, fuera no contristar al Espíritu Santo, ¿qué sucedería con este grupito que estamos aquí? ¿Qué sucedería? Solo imagine. Es imposible exagerar lo sensible que es la persona del Espíritu Santo, pero es una descripción de una faceta de él, por eso lo pone en metáfora como una paloma, para dar a entender su personalidad de este miembro de la Trinidad y la divinidad y la deidad. En pocas palabras, el Espíritu Santo es una persona muy sensible, para que quede claro. Y por eso entendemos lo que dijo Jesús en Mateo 12, 31 y 32. Todo pecado será perdonado, pero la blasfemia en contra del Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Hablen de mí, oféndanme a mí, pero cuidado con ofender al Espíritu Santo. Uy. Y escuchen esta pregunta y respondan con sinceridad. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste mensajes sobre la sensibilidad del Espíritu Santo? ¿O te acuerdas de algún mensaje que lo hayas escuchado acerca de la sensibilidad del Espíritu Santo? Pero ¿por qué no escuchamos ese tipo de mensajes? Porque ese es uno de los aspectos más descuidados de la persona del Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Porque tiene que ver con nuestro carácter. Conocemos la palabra contristar, pero tristemente lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque anteponemos las habilidades, los dones por encima del carácter. ¿Es verdad o no es verdad? Respetamos más a una persona por su posición teológica, ministerial, porque predica, es pastor, es evangelista, es apóstol, es X, que por su carácter. Y esta es la esencia del mensaje. Agárrense bien de la silla, Ay, Señor, denme unos minutos más y grábenlo en su espíritu. Hay muchas formas de contristar al Espíritu Santo y hacer que esa paloma de la paz se vaya de nosotros. Muchas formas. Pero ustedes saben cuál es la raíz de todas las formas. ¿Cuál es la raíz? A ver, Carlos, Efesios 4, 30, 31. Escuchen bien. Nunca olviden esta escritura. ¿Saben cuál es la raíz de toda? Johnny, ve buscando Hebreos 12, 14 y 15. Escuche estas dos escrituras. Carlos, Efesios 4, 30 y 31. Escuche. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Quién encabeza la lista de ahí? La amargura. La amargura encabeza toda esa lista. Va a la cabeza. ¿Por qué la amargura? A ver, Johnny. Efesios 12, 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura es la principal causa de contristar, de apagar, de hacer que la paloma del Espíritu Santo se vaya volando. La amargura es como radiación atómica. Ahora yo le pregunto, ¿conoce personas radioactivas, por no decir amargadas así? ¿Sí conoce así? Que sí hay. La amargura es una palabra que incluye, escuche, todo lo que incluye la amargura. No es solo la amargura, incluye resentimiento, enojo, molestia, ser irritable, impaciente, y lo más lamentable es que puede brotar en un segundo sin que te des cuenta. Tú puedes estar calmado o calmada, feliz, en paz, y de repente se fue volando la paloma. Y puede suceder en cualquier momento. Y agárrense con el radioactivo o la radioactiva. Puede estar tranquila lavando trastes y de repente le viene un pensamiento mafufo, radioactivo,
tóxico y agárrense con la radiación. Los que estén ahí alrededor. La paloma se fue. Puedes ir manejando, cantando alabanza rumbo al trabajo, y de repente alguien se te atravesó y se fue la paloma. Puedes estar haciendo fila para pagar algo en Aurrerá, que son unas filas kilométricas, ¿sí? Y la persona que está delante de ti, ya cuando te tocó el turno, saca, no es por mi suegra, usted me va a entender, y saca toda la bolsita del cambio, contando puros pesos, ¿sí? Y la paloma se fue. ¿Mm? Y anoten esto, miren, el principal obstáculo para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros es la amargura. El fuego extraño más peligroso es creer que porque Dios nos usa y nos dio dones, nuestro carácter no importa. Ahora escuchen, aquí viene la esperanza, No nos podemos ir solamente señalando todos los diagnósticos, pero sin dar la receta que la palabra nos da de esperanza para que corrijamos nuestro carácter y sea formado en nosotros. Aquí viene la esperanza. Todos nosotros, sin excepción, tenemos la tendencia a justificarnos. ¿Cierto o no? Cuando tenemos algún sentimiento de amargura, nos justificamos. No, es que usted no conoce a mi esposo, usted no ha vivido la vida que yo viví, mi esposa no la conoce. Aleluya. Si tan solo supiera cómo es mi hermano, mi hermana, a mí como me traten los trato. Aleluya. Nos justificamos. Ahora, ¿cómo o cuándo se produce la amargura en nosotros? Se produce cuando somos maltratados, dañados, heridos, traicionados, cuando nos mienten. Y especialmente cuando pensamos que estamos defendiendo lo que es justo y verdadero según nosotros. ¿Me entendieron? Nomás allá. ¿Me entendieron? Y como pensamos que tenemos la razón, bloqueamos nuestra mente y corazón. Y de esa manera el Espíritu Santo no puede dar convicción de pecado, porque Él es el único que convence, dijo Jesús en Juan 16:8. Ahora escuchen esto. Les dije, esto es sanador y liberador, si tú quieres. Si no, vete igual de amargado y de amargada. Esto es sanador y liberador. Hoy tú puedes deshacer esa amargura, ser libre de esa bomba radioactiva llamada amargura y permitir que el carácter de Cristo sea formado en ti. Escuchen esto. La amargura es una raíz. A ver, controlen a este niño porque esto es lo más importante, por favor. ¿Sí? La amargura es una raíz que produce todo lo que ya vimos. Pero también hay una raíz que produce la amargura. ¿Cómo? La amargura es una raíz que produce todo lo que ya vimos, pero también hay una raíz que produce la amargura. ¿Cuál creen ustedes que sea? ¿Sí me entendieron la pregunta? Espero que no se hayan distraído, que no volteen a ver las calabazas, hay muchas. ¿Sí me entendieron la pregunta o no? No, ¿verdad? Se distrajeron. Otra vez, por favor, no se distraigan. No se distraigan. Exactamente. Hay una raíz que produce la amargura. ¿Cuál creen ustedes que sea? Isabel lo mencionó, por eso les dije que estábamos en el mismo espíritu. ¿Cuál creen ustedes que sea? ¿Se dan cuenta cómo estamos así? La falta de perdón. ¿La qué? La amargura es el resultado de la falta de perdón. Miren esta escritura. Alguien busque Efesios 4:32. Nunca la olviden, para que la apliquemos todos los días en nuestra vida y le eches quemante, secante a esa raíz de amargura. Efesios 4:32. Rápido, rápido, para que no nos den el tiempo. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros.
perdonándose unos a otros, así como Dios te perdonó a ti. Así de simple. No, pero es que perdona, perdona por completo a quien te ofendió, a quien te dañó. Erradica la amargura. Y eso solamente se va a producir cuando decidas y lleves a la práctica esta receta bíblica. Escuchen, esta es la receta para que la apliques todos los días. Si el doctor te da una receta y no compras las medicinas, ¿te va a servir de algo? Es lo mismo en la palabra. Si el Señor te da una receta y no la apliques, no te va a servir de nada. Escuchen muy bien. Número 1, nunca le digas a nadie lo que te hicieron. No, pero díselo a Dios. Pablo dice, si algo he perdonado, lo he hecho en presencia de Cristo. La gente no tiene necesidad de que tú le cuentes. Jesús, estando en la cruz, sus últimas palabras fueron en Lucas 23:34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No dijo, mira, Padre, todo lo que me están haciendo, me están clavando, me golpearon, me escupieron, me arrancaron. No se quejó. Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. La persona que te ofendió no sabía lo que hacía, porque el que lo va a juzgar es Dios si no se arrepiente. Número 2, no dejarles sentir culpables, sino pasar por alto lo que te hicieron, porque dice en 1 de Pedro 4:8 que el amor cubre multitud de faltas y pecados. Perdonar, como José perdonó a sus hermanos cuando lo vendieron como esclavo, lo humillaron, pero él no dejó que su corazón se llenara de amargura, dice en Génesis 45:8. Y número 3, bendecirles. Jesús dijo, bendigan aún a sus enemigos en Mateo 5:44. Y Pablo también dice en Romanos 12:14 que bendigas aún a los que te maldicen, a los que te persiguen. Cuando podemos orar sinceramente por quienes nos han ofendido para que sean bendecidos, es como si tú te estuvieras vacunando contra la amargura. ¿Sí entienden? Así como te vacunabas con el COVID, ahí vas corriendo a vacunarte por el COVID, pues vacúnate contra la amargura. Y la vacuna es perdona. El perdón total, escuchen esto, y la morada del Espíritu Santo no contristado son prácticamente lo mismo. Eso nos asegura que la paloma se quede y que se sienta como en casa con nosotros. La falta de perdón es la raíz que produce otra raíz, la raíz de amargura. La falta de perdón es un pecado, pero muchas veces tan oculto, tan camuflajeado, tan escondido, que solo el Espíritu Santo puede traerte la convicción para sacarlo a la luz. ¿Me están entendiendo? Una vez que tú sientas la convicción del Espíritu Santo, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es lo que dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. En cuanto sientas que está brotando una raíz de amargura, que ya no sientes la paz de la paloma que esté contigo, para que me entiendan, que ya no sientes paz ni tranquilidad, que estás de, mírame y no me toques, de que ni te le acerques ahorita, porque ahorita ni la paloma ya se fue. Es más, no tiene una paloma ahorita, tiene un buitre ahí, un sopilote. En cuanto sientas que está brotando una raíz de amargura y que la paloma se está yendo y están llegando los sopilotes, corre al Señor. Corre al Señor. El objetivo es tener una comunión sin interrupciones con el Espíritu Santo, si es que de verdad queremos que la paloma permanezca. Y por último, nunca se les olvide esto. Hay 3 herramientas que podemos tomar diariamente para poder lograrlo. Carlos ya leyó una, Lucas 9:23. Tomar la cruz diariamente y morir. Pablo decía en 1 de Corintios 15:31, cada día muero. Cada día muero. A ver, dígalo. Cada día muero. Pero, y cada día repítaselo. Cada día muero. Número 2,
Segunda de Corintios 10, 3 al 5, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La lucha, la batalla está aquí, y de aquí baja acá, y de aquí se hacen raíces, y empiezan a salir calabazas de amargura. Romanos 12, 1, número 3, ofrecerme en sacrificio vivo. Y al hacerlo diariamente, ¿sabes lo que harás? ¿Qué crees que sucederá si dejas que la cruz haga su obra de morir? ¿Qué crees que sucederá si llevas cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo? ¿Qué crees que sucederá cuando te ofreces en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios en adoración? ¿Qué crees que sucederá? Que el carácter de Cristo va a ser formado en ti. Pónganse de pie y busquen Romanos 8:29. Pónganse de pie y vamos a leerla todos. A la cuenta de 3 la leemos. Cuando demos esos 3 pasos todos los días, el carácter de Cristo va a ser formado en nosotros. Tomar la cruz, llevar cautivo todo pensamiento y ofrecernos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y entonces el Señor se encarga de lo demás. ¿Qué dice? Fuerte. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es lo que va a suceder. Hoy tú decides si te quieres ir con tu camote, con tu raíz de amargura, o ya deshacerlo. Levante las manos al cielo. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Dígale fuerte. Mi vida nunca más será igual. Deshágase de esa raíz de amargura y dígale: mi vida nunca más será igual. Ahora en ese hueco que quedó, ahora que sacó esa raíz de amargura, quedó algo ahí, un hueco. Ahora dígale al Señor que llene ese hueco diciéndole: ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono en
corazón, ahora exáltele. Te exalto, te exalto, te exalto, oh Señor, te exalto, te exalto, te exalto, oh Señor. Reconozca lo que tiene ahí en su corazón por un momento y dele la gloria al Señor. Y saque toda raíz de amargura. Hoy es el día, si usted lo quiere. Levante la voz. Solo su voz. Una última vez fuerte. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Cuando hagamos el propósito de tomar la cruz diariamente, ¿sabe lo que va a suceder? Lo que la palabra dice. Yo quiero ver tu gloria, más de tu presencia. Me rindo a tus pies en adoración. Manifiéstate. Yo quiero ver tu gloria, más de tu presencia. Me rindo a tus pies en adoración. Manifiéstate. Sé que estás aquí, sí Señor, respiro hoy tu paz. Mi alma gime, abrázame, háblame Señor, toma el control. Dígale gloria, yo quiero ver tu gloria. Gloria, yo quiero ver tu gloria.
Santo Espíritu de Dios, ven aquí, dispuesto estoy. Ven y lléname y derrama de tu unción. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, ven aquí, dispuesto estoy. Ven y lléname y derrama de tu unción. Una última vez con su voz. Gloria, yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, ven aquí, dispuesto estoy. Ven y lléname y derrama de tu unción. Sí, Señor. Hemos escuchado tu palabra, te hemos adorado, Señor, y ahora depende de nosotros, Señor, si queremos que tu Espíritu esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero es una decisión que tenemos que hacer, de tomar nuestra cruz diariamente y morir, de ofrecernos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor, y de llevar cautivo todo pensamiento. Te damos todo el honor y la gloria, Señor, y bendice este convivio que vamos a tener. Que seas tú, Señor, estando en medio de nosotros. Que seas tú, Señor, uniéndonos en armonía y en amor, en unidad. Te damos toda la gloria y la honra, y el pueblo de Dios dice amén. Dele palmas fuerte al Señor, bien fuerte. Amén.